Ante el Señor y le pedimos que Él pueda hablarnos en esta oportunidad. Padre bueno, Dios Todopoderoso, gracias te damos, papito lindo, una vez más, Señor, por esta reunión, papito lindo. Bendecimos la vida de cada una de tus hijas, Padre Celestial, que se han hecho presentes desde ya, Señor, a esta escuela de doctrina, y te suplicamos, papito lindo, que tú puedas hablarnos, Padre Celestial, por medio del tema de esta noche, Padre bendito, y que sobre todo, Señor, podamos poner en práctica, Padre bendito, lo poco o lo mucho que logremos entender de este tema, Señor, ya que es una respuesta, Padre bendito, para cada uno de nosotros. Una vez más te suplico que pongas guarda, por favor, en mis labios, para que lo que hablemos, como siempre, Señor, venga a edificar, a consolar, y si es necesario que nos exhorte, Padre. Aquí estamos, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me imagino que ya han de haber visto la presentación que les envié, mis amadas hermanas. El día de hoy tocaba un tema que es el matrimonio. Amén. Pero dentro del mismo libro, ¿verdad?, de doctrina, está de la oración. Y por lo que hicimos y hablamos en el culto de ayer, pues yo sentí la necesidad de adelantar este tema de la oración. Amén. Ya en su momento vamos a dar el matrimonio, que de todas formas está dentro de este mismo libro. Entonces vamos a hablar de la oración. Amén. Y vamos a avanzar a Colosenses capítulo 4, versículo 2 y versículo 3. Dice: perseverad en la oración. Escuchen lo que dice acá: velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Okay. Vamos a hacer un pequeño énfasis una vez más en lo que está resaltado en otros colores. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias y orando al mismo tiempo por nosotros. Ahí es en nosotros, está hablando de los ministros. Amén. Vamos a dar rápidamente las dos palabras que son claves de esa cita que acabamos de mencionar. Una es perseverar y la otra es oración. Como se los mencionaba ayer, en su momento yo escudriñé el tema de la oración para predicarlo, mas no de una forma doctrinal, y encontré, si no mal recuerdo, por lo menos 12 diferentes tipos de oraciones, dentro de las cuales tenemos que aprender a identificar en qué momento y qué tipo de oración tengo que hacer. A veces, mis amadas hermanas, nuestras oraciones no son eficaces. Hagamos por un momento a un lado el pecado, la conciencia, lo mal que yo pueda estar. Pero no son eficaces porque, por ejemplo, tal vez lo que yo tengo que hacer es clamar. Tal vez lo que tengo que hacer es rogar. Tal vez lo que tengo que hacer es interceder. O, no vamos a mencionar toda, ¿verdad? Tal vez lo que tengo que hacer es guerrear espiritualmente hablando. Y yo voy a hacer una oración donde ni siquiera mis labios se abren. Amén. Entonces, eso es lo que en su momento vamos a tener que aprender a identificar para que nuestras oraciones, mis amadas hermanas, sean más eficaces. Amén. Y no es, bueno, lo voy a decir así, y no estemos perdiendo el tiempo orando de una vana manera. Acuérdense que Jesús dijo que no porque estemos haciendo vanas repeticiones, nuestras oraciones iban a ser contestadas. Amén. Bueno, ese es el fin, de que algún día logremos identificar según la necesidad o según cómo esté mi condición,
qué tipo de oración tengo que hacer, porque la palabra oración no es algo genérico, ¿verdad? Sino según la Biblia hay un tipo de oración para que sea más eficaz para cada uno. Les pongo un ejemplo rápidamente. En alguna oportunidad yo le estaba hablando acerca a alguien que nos mandaron a llamar con la pastora porque una persona había muerto. La persona falleció, pero en la casa donde la persona falleció les encendían el radio, les cerraban la puerta, dejaban cosas en la cama donde la persona había fallecido y las cosas aparecían tiradas en el suelo. Ok, el asunto es que nos mandaron a llamar para que oráramos y en medio de todo yo le hablaba a una persona y le explicaba acerca de los espíritus inmundos y viene la persona y me dice, mírame, para mí eso es como una fuerza activa, que es lo que la gente que no cree en espíritus o profesa otro tipo de religión, así le llaman. Y ese es el gran conflicto con las religiones que al Espíritu Santo lo degradan a una fuerza activa. Entonces mi respuesta para esta persona fue, miren, usted puede llamarle a los espíritus inmundos como usted quiera. Si para usted son una fuerza activa, pues está bien, es auxilio. Si usted no llama a un espíritu inmundo por su nombre, no le va a hacer caso. Esto es, le digo yo, como que yo pasé hablando y le mencioné cualquier nombre, Felipe. Y yo pasé hablando todo esto, lo que hablé, y al final le digo, bueno, esto es para usted, Felipe. Y usted me dice, mire, pero yo no me llamo Felipe. Entonces, todo lo que hablé, todo lo que mencioné, aunque haya sido muy bueno, pero si no se lo estaba hablando a la persona correcta, fue vano. Amén. Igual es la oración. Si no aprendemos a identificar qué tipo de oración tengo que hacer en determinado momento, la oración tiende, mis amadas hermanas, a ser vana. Amén. Imaginémonos que el Señor nos pone una necesidad de interceder por alguna persona y yo empiezo a pedir para mí. O sea, estoy orando, pero el momento en el que el Señor me puso no es a pedir para mí, sino a interceder. Yo creo que, bueno, es que miren, hay tantas cosas que el Señor me ha hablado en estos días que tengo que hablarles, por ejemplo, de un tema que el Señor me hablaba anoche, de una cabeza enferma. Tengo que hablarles, mis amadas hermanas, también de otro tema que el Señor me hablaba también anoche, acerca de caminando hacia el arrebatamiento. Imagínense, tenemos que hablar aquí de la oración también, aprender a identificar según el momento, según la persona, qué tipo de oración tengo que hacer. Amén. Pero bueno, por lo menos avancemos con esto. Entonces dice acá, cuando la Biblia dice, perseverad en la oración, la palabra perseverar significa anhelar una cosa. Entonces tenemos que entender de que la oración, mis amadas hermanas, es algo que ustedes y yo tenemos que anhelar. Así como a veces se anhela un vaso de agua fría, ¿verdad? Se anhela, yo no sé si les habrá pasado que uno anhela, yo ya no aguanto, tengo el deseo, el anhelo de bañarme. Pues más o menos así, el anhelo de comer algo, amén. Pues así es como tenemos que, dice aquí la Biblia, perseverar en la oración. La oración hay que anhelarla. Y vean, esto es interesante porque ese anhelar una cosa que habla acerca de perseverar, esto es interesante. Dice que es un deseo intenso que mueve el corazón, mueve la voluntad, mueve el cuerpo hasta obtener lo anhelado. Y aquí podemos poner un ejemplo en Daniel. Ustedes y yo sabemos que la Biblia dice que Daniel, bueno, esto no lo dice, pero lo va a entender, ¿verdad? Ni siquiera se había puesto a orar cuando la respuesta de parte de Dios ya venía. Porque Dios, cuando el ángel le envía la respuesta de parte de Dios, le dice, desde el día que dispusiste tu corazón a orar,
yo fui enviado, la respuesta fue enviada. Entonces solo había dispuesto su corazón, no había empezado a orar y la respuesta ya venía. Pero ustedes y yo sabemos lo que pasó. El príncipe de la potestad de Persia, de Grecia, se opusieron a la oración. Y no es casualidad, mis amadas hermanas, lo que hablamos ayer, lo que hicimos ayer, que estemos en Grecia y que a la iglesia le cueste orar. No es casualidad. Todo eso hay que romperlo. Entonces aquí nos damos cuenta de que Daniel, ustedes y yo sabemos que la Biblia dice que él oraba 3 veces al día. Y desde el día que Daniel dispuso su corazón y empezó a orar hasta el día que la respuesta vino, dice la Biblia que pasaron 21 días. Y la Biblia dice que en esos 21 días Daniel oraba 3 veces al día. Y si multiplicamos 21 por 3, da 63. Amén. 21 por 63. ¿Qué nos quiere decir esto entonces, mis amadas hermanas? Que para que la respuesta llegara, por eso dice acá, que es perseverar, anhelar una cosa. ¿Qué es anhelar una cosa? Deseo intenso que mueve el corazón, la voluntad y el cuerpo hasta que se obtiene lo anhelado. Entonces tuvieron que pasar 21 días. Daniel tuvo que orar 63 veces hasta que la respuesta vino. ¿Por qué? Si lo vamos entendiendo, muchos de nosotros no recibimos respuesta, mis amadas hermanas, porque oramos una vez, oramos 2 veces y vemos que nada cambia. Y como al tercer día de oración o a la única oración que hice no hay cambio, yo dejo de orar. Ay, si no se lo entrego a Dios, se lo entrego a Satanás, pero que mire qué hace. No, la Biblia muestra que este tipo de oración es hasta que se obtiene la respuesta. Aquí podemos y tenemos que reflexionar cuántas promesas, cuántas peticiones, cuántos anhelos hay en nuestro corazón que no las hemos alcanzado, que no las hemos recibido. Probablemente sea porque dejamos de orar. Amén. Pero tengo que avanzar. La palabra perseverar significa adherirse, pegarse o estamparse o quedarse estrechamente a. No dice exactamente a qué, pero ese adherirse estrechamente a, como estamos hablando de perseverar en la oración, ustedes y yo tenemos que aprender a que tenemos que vivir pegados a la oración. La oración para nosotros, mis amados, mis amadas hermanas, tiene que ser un estilo de vida. Tiene que ser como el pan diario. Y no me refiero a la liberación en este momento, ¿verdad?, sino a la comida. Si ustedes y yo comemos por lo menos 3 veces al día, por lo menos 3 veces al día, deberíamos de orar también. Pero no me refiero a una oración en la cual oramos en la mesa por los alimentos, nos subimos al vehículo, la moto, o vamos a salir de casa y oramos para que Dios nos acompañe. Está bien ese tipo de oraciones, pero me refiero a una oración en la que tú y yo, mi amado hermano, entremos a la intimidad con el Señor. Y si es posible que yo, para mí, pues esa es mi forma de orar, ¿verdad? Cuando entro en la intimidad, yo no logro entrar a la intimidad sin derramar mis lágrimas. Y no porque me duela algo, no porque me esté pasando algo y que esté llorando de tristeza, sino es que si yo entro a la presencia del Señor, la sola presencia del Señor me quebranta. Amén. Y es algo que tenemos que aprender, mis amadas hermanas, de que cuando uno llega a orar ante la presencia del Señor, pues uno se quebranta. Amén. Pero tenemos que avanzar. Pues en la oración ustedes y yo tenemos que vivir pegados, adheridos, como una, no sé si como le digan acá, esta estampita que se le quita el papelito y se pega, ¿verdad? Y ahí va hasta que alguien la despegue. Pues así es la oración, adherirse estrechamente a. ¿Y qué nos da a entender esto? Este concepto de adherirse estrechamente a, dice que es una unión firme, una unión
constante, una unión diligente, y me gusta mucho. Adherirse estrechamente a es un compromiso profundo con un desarrollo espiritual. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto, mis amadas hermanas? De que nuestro estilo de vida de oración tiene que ser como un estilo de vida que me lleve a mí, a la persona que ora, entiéndase esto, a desarrollarse espiritualmente. Aquí podemos pensar, ¿por qué, mis amadas hermanas, tenemos tantos años de evangelio? Alguien podrá decir, yo tengo 5, yo tengo 10, yo tengo 15, yo nací en una cuna cristiana, pastor. ¿Y por qué no hay un mayor o un desarrollo espiritual mayor o más grande? Porque lamentablemente a veces lo que menos hacemos es orar. Como lo decíamos, y aquí viene la cita de la que les hablaba ayer, cuando la Biblia dice, por nada estéis afanados. Les explicaba que esa palabra afanados significa cuita, antes bien, orar por todo. Y como lo hablábamos y ustedes mismas me lo decían ayer en el culto, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Nos afanamos por todo y no oramos por nada. ¿Y cuál es el orden bíblico? Que no debemos afanarnos por nada, pero que tenemos que orar por todo. Y cuando se habla de la palabra todo, aunque pareciera redundar, ¿verdad?, en una misma cosa, pero cuando ustedes buscan ahí el significado de la palabra todo, da dos significados básicos. Uno que es todo, ¿verdad? Pero luego dice, y cada una de las cosas. O sea, ¿qué es todo? Pues todo lo que pueda haber ahí, pero también cada una de las cosas. Entonces, queremos un desarrollo espiritual, tenemos que adherirnos a la oración. Amén. Porque esto es lo que dice acá. Colosenses 4:2. Perseveren en la oración. El otro significado de perseverar es persistir firmemente en una cosa. ¿Y qué es esto? Persistir y estar decidido a alcanzar un fin. Escuchen qué tremendo esto. A pesar de los obstáculos. Volvemos a poner el ejemplo de Daniel. Cuando Daniel dispuso su corazón a orar, no solamente vino la respuesta, sino juntamente con la respuesta vinieron principados, porque la Biblia claramente dice ahí, el príncipe de la potestad de Persia y de Grecia, pues vinieron, ¿verdad? Príncipes, principados. Vinieron los obstáculos. Siempre, mi amada hermana, que disponemos nuestro corazón para orar, siempre van a venir los obstáculos. Y que Dios nos libre de que un obstáculo a ti y a mí nos aparte de nuestra relación con Dios, de nuestra comunión, de nuestra congregación, de orar. Esta es la razón, mis amadas hermanas, por la cual muchos creyentes no se desarrollan en lo espiritual. La respuesta es sencilla, es porque no oran. No oran, y si no oran, mis amados hermanos, ¿cómo se va a alimentar el espíritu? Vienen los obstáculos y lo primero que mucha gente hace es dar marcha atrás, volver atrás. ¿Y saben qué es lo tremendo de dar marcha atrás o de volver atrás? Que ese volver atrás, dentro de ese volver atrás está regresar al mundo, porque eso es lo que la persona hace cuando regresa atrás. Está muy cerca, está muy propensa a volver al mundo, de donde Dios nos sacó. Si lo queremos ver, digámoslo como algo simple, solo por no orar. Entonces la oración tiene que ser, repito, como nuestro pan diario. Si 3 veces al día comemos, deberíamos de tener intimidad con Dios 3 veces al día. Mi esposa en algún momento les va a dar testimonio. Ella trabajó cuando estaba soltera, creo que con unos árabes o algo así. Ellos, según me cuenta ella, tenían restaurantes y creo que tiendas de algo también. Pero cuando eran las 12 del mediodía, cerraban absolutamente todo y se iban a su mezquita, vamos a decirlo así, a orar. No importaba qué era lo que estaban haciendo, ellos cerraban y se iban a orar.
Pero ¿qué hacemos nosotros, mis amados hermanos, que decimos profesar una verdadera religión, un verdadero evangelio? Por cualquier cosa descuidamos la oración. Y imagínense si tuviéramos esa integridad, esa dedicación, esa persistencia que esta gente tiene, que según ustedes y yo, porque le oran a Alá, pues están mal, pero oran. Y muchas veces nosotros que pensamos que sabemos que tenemos al Dios verdadero, lo que menos hacemos es orar. Es que Dios nos libre y que este tema de doctrina, aunque es doctrina, pero si lo siento más como un devocional, nos enseñe, mis amados hermanos, de que ahí se van a dar cuenta. Traigo una cita ahí, vamos a ver si la encuentro, te la voy a leer de una vez. Viene dentro del mismo tema, dice: orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y vean lo que dice: no apaguéis al Espíritu. Esto es parte de las consecuencias de no orar. Cuando uno no ora, mis amadas hermanas, el Espíritu está apagado. Y es por eso, como se los decía ayer en el culto, de que como pastores nos vemos en la obligación de decirles: abran sus labios, oren, no peguen gritos, pero con una voz audible. Y a veces, mis amadas hermanas, ustedes mejor que yo lo saben, ni así se logra escuchar una oración unánime, sino unos oran, otros no oran. Y la verdad es que yo le suplico a Dios que tenga misericordia, ¿verdad? Pero con una oración así, mis amadas hermanas, como congregación, no vamos a llegar a ningún lado, porque acuérdense que la Biblia dice que los que estaban en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo descendió, todos estaban unánimes juntos. Lo tremendo de esa cita es que dice la Biblia que cuando empezó la oración, habían 500 personas. Vean cuántas habían. Pero cuando el Espíritu Santo descendió, dice que solo descendió sobre 120 personas. Y pensemos, ¿y qué pasó con las otras 380 personas que ahí estaban? Porque la Biblia así lo muestra, así lo deja ver, que 500 personas estaban esperando el día de Pentecostés. Pero el Espíritu se derramó solo sobre 120. Podemos pensar de que las otras 380 personas se fueron del culto, digámoslo así. Se perdieron del culto, se aburrieron de estar orando y se fueron. Cerrando quizá el número 380, la puerta del templo, cuando el Espíritu Santo descendió. Ese es un pensamiento. Otro pensamiento: ahí estaban las 500 personas, pero solamente 120 estaban unánimes juntos. Habían 500 personas juntas, pero solamente 120 estaban juntas y haciendo lo mismo. Hemos cantado un corito que dice: Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Luego dice: unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Y luego alabaré. Entonces, ¿se imaginan eso? Un corito en donde una congregación en donde unos están cantando y otros orando. No, ahí pueden estar juntos, pero no están unánimes. Entonces, esto tenemos que provocarlo en la congregación. Si queremos recibir, y yo tengo un sentir en mi corazón, y lo vamos a empezar a hacer, de que la iglesia, mis amadas hermanas, en la iglesia tienen que empezar a profetizar. Ustedes ya no pueden quedarse calladas, mis amadas hermanas. En la iglesia, en todos y cada uno de los cultos, tiene que empezar a haber profecía. Nuestros cultos, en la mayoría hay profecía, gracias a Dios, pero no podemos permitirnos un culto sin que Dios nos hable. Y Dios no puede usar solamente a mi esposa, solamente a mí.
las tiene que usar a ustedes. Yo he recibido testimonio del Espíritu, y al igual que mi esposa, de que muchas veces, no siempre, pero sí muchas veces el Señor les ha dado palabra. Aquí por lo menos hay 3 personas las que yo puedo decir que el Señor les ha dado palabra y no la han dado. Pues todos esos temores, inseguridades o dudas, o a veces el Espíritu da testimonio de que alguien tiene una palabra, pero ese alguien ni siquiera ha logrado percibir la palabra que el Señor está colocando en su vida. Todo eso tiene que cambiar. Y el Espíritu Santo me hablaba anoche acerca de ministrarlo a Él, ministrar la llenura del Espíritu, porque ustedes, mis amadas hermanas, si hablan en lenguas, gloria a Dios. Pero si no hablan en lenguas, tienen que empezar a hablar en lenguas ya. No mañana, ya. Si no profetizan, tienen que empezar a profetizar. Y si profetizan y no lo han hecho, pregúntenle al Señor por qué. Si el Señor, mis amadas hermanas, habla, Él habla cada vez que vamos a un culto. Él tiene que hablarnos, Él tiene que poner una palabra. Pero ¿cuál es el conflicto, mis amadas hermanas? De que no se ora. Y si se ora, están como el corito ese, unos cantando y otros orando. Y otros, lo peor, ni siquiera están ahí presentes en el culto, pero están en su mundo perdido. Eso no puede ser, mis amadas hermanas. No nos vamos a poner a ver, porque por eso les hablaba que por eso yo, no es correcto, pero lamentablemente he caído en el jueguito, ¿verdad? Cierro mis ojos cuando estoy cantando para no verlos a todos haciendo cosas diferentes. Amén. Y en el nombre de Jesús se van a dar cuenta, nuestros cultos van a cambiar, pero tienen que empezar a cambiar, porque todos vamos a hacer lo mismo. Si vamos a estar orando, por ejemplo, otra cosa que ha pasado, vamos a orar por la llenura del Espíritu Santo, y cuando yo escucho a alguien reprendiendo, si no es tiempo para reprender, si estamos en la llenura del Espíritu Santo, vamos a orar por una persona en específico, y cuando yo escucho a alguien pidiendo, Señor, ayúdame, por favor, si eso no es estar unánimes juntos. Amén. Bueno, espero estarme dando a entender, y les digo, vayan por favor, mis amadas hermanas, vayamos a los cultos dispuestos a que Dios nos use. Yo estoy seguro, y le pido a Dios que así sea, de que no se termine este mes sin que una de ustedes empiece a profetizar, porque Dios no habla, mis amadas hermanas, para que ustedes profeticen una vez al año. No, Dios no es así. Lo que pasa es que muchas veces Dios no nos utiliza porque no oramos. Esa es la verdad. Yo se los he dicho a ustedes en más de alguna oportunidad, y yo no soy el modelo a seguir, mis amadas hermanas, es Cristo. Pero yo se los he dicho que muchas de las profecías que Dios me ha dado en cualquier lugar, no me las da en el momento de la oración, alabanza, adoración, sino me las da en la casa, me las da en sueños, me las da en una visión, y no me las da, repito, en el momento del culto. O sea, cuando yo voy a varios cultos, yo ya llevo una palabra. Amén. Y a veces pues no pasa nada, ni en mi casa ni en el culto, pero la verdad es que ¿qué es lo que hace falta? La oración, porque siempre que hay oración, siempre el Señor da una palabra, pero cuando no hay oración, no hay una palabra. Así de sencilla es la vida, mis amadas hermanas. Y si ustedes oran, gloria a Dios por ello. Y yo oro, pastor, pero Dios no me habla. Entonces probablemente estamos orando de una forma equivocada. Como ya les puse un ejemplo del principio, tal vez es momento de interceder y yo estoy pidiendo. Tal vez es momento de guerrear y yo estoy pidiendo consuelo. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Bueno, pero vamos a avanzar. Entonces, ¿qué es persistir? Es estar decidido a alcanzar un fin a pesar de los obstáculos. Me extendí demasiado por esto de los obstáculos. Problemas siempre van a haber, mis amados hermanos. Los problemas no nos los podemos quitar. Las pruebas no nos las podemos quitar. Las tentaciones de alguna u otra forma ahí van a estar siempre. Si Satanás tentó al mismo Jesús, imagínense esto. El apóstol Santiago, el hermano de Jesús en la carne, dice que Dios no tienta a nadie
ni es tentado por nadie. Pero él dice que cada uno es tentado por sus propias concupiscencias. De una forma más entendible, ¿qué son las concupiscencias? Nuestros propios malos deseos. Amén. Pero la Biblia dice que el Espíritu agarró al Señor Jesús y lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por qué les digo esto? Porque Jesús no fue tentado por sus malos deseos. Amén. Sino Jesús fue tentado, fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. No lo tentó el Espíritu, claro está. Lo tentó Satanás, lo tentó el diablo, porque ahí lo describe la Biblia en esas facetas de diablo y Satanás. Amén. Entonces, si a Jesús, estando espiritualmente hablando bien, íntegro, lo tentaron, ¿no nos van a tentar a nosotros que a veces ni oramos? La tentación va a estar ahí, aunque oremos, aunque estemos, mis amadas hermanas, bien firmes. La Biblia dice, orad para que no entréis en tentación. Ahí está. Entonces, ¿por qué se entra en tentación? Porque no se ora. Pero todo eso en el nombre de Jesús tiene que cambiar. Amén. Persistir es la clave para superar los desafíos y alcanzar las metas. Yo le estoy suplicando al Señor, y no es ningún egocentrismo ni orgullo, que Dios me libre, mis amadas hermanas, pero se los decía ayer, ¿verdad? De que en tamaño, ¿verdad? Somos la iglesia número 4. Hay 3 iglesias más grandes que la nuestra. Amén. Pero somos 16. Entonces ahí va. Pero lo que yo le estoy pidiendo al Señor es que si Ministerio Ebenecer acá en Grecia se va a dar a conocer, que sea porque es una iglesia de oración. Y en medio de todo, les digo, hemos llegado a ser un ejemplo, aún dentro de la alabanza de Tibás. Nos han puesto de ejemplo diciendo que acaso no han visto a los de la alabanza de Grecia, que antes de orar, de subir a ministrar, se ponen a orar. Hay algo ahí, mis amadas hermanas, que hemos ido formando bien, pero no es suficiente, no basta con lo que hemos formado. Y si la iglesia de Grecia va a ser conocida, pues que sea por la oración y por la profecía. Ahí está Jocelyn y mi esposa, y yo pues también, ¿verdad? Pero yo soy el que lo está diciendo, para que podamos dar testimonio. En la iglesia que pastoreábamos en Guatemala, éramos como unas 75 personas, pero por lo menos unas 25 personas de la iglesia profetizaban. Y la mayoría, si no es que, no, la mayoría, porque no eran todos, eran de la alabanza, porque la alabanza es profética. Amén. Entonces, si algo tienen que anhelar, mis amadas hermanas, y se los pido por favor en el nombre de Jesús, como lo estamos viendo acá en los significados, anhelar una cosa, un deseo intenso que mueve el corazón, la voluntad y el cuerpo. Anhelen orar, pero también anhelen profetizar. Si el Señor les da una palabra el día de mañana en el culto, abran sus labios, mis amadas hermanas, profeticen con libertad en el nombre de Jesús, porque yo le estoy suplicando eso al Señor. Repito, no por orgullo ni por egocentrismo, que Dios me libre, pero que si la iglesia de Grecia va a ser conocida por algo, porque profeticen. Bendigo, mis amadas hermanas, las casas de donde ustedes vienen, pero si algún día las ven, pues que ahora vean que son mujeres que profetizan, y eso no lo vamos a lograr si no hay oración. Yo sé que el Espíritu va a dar testimonio de cada una de ustedes, pero también sé de que el Señor está llevando a una nueva dimensión a la iglesia acá en Grecia, y ustedes tienen, mis amadas hermanas, que empezar a profetizar. Yo lo desato sobre sus vidas, y yo sé, repito, que el Señor les ha dado palabra, pero también sé que no la han dado. Ese temor, esa inseguridad tiene que desaparecer. Amén. Y no es por ningún alarde egocentrista, que Dios me libre, pero hay muchas personas que las van a ver como espiritualmente hablando han crecido
En alguna oportunidad yo le decía a alguien, aquellos que hoy la acusan, la señalan, mañana van a comer de sus frutos, mañana van a ver qué, si el Señor ha hecho una obra con cambiar de algún lugar a otro. Pero eso, mis amadas hermanas, no se va a dar si no hay oración. Repito, yo sé que Dios les ha hablado, pero también sé de que no se ha profetizado como tiene que ser. Bueno, pero vamos a avanzar. Ya me detuve demasiado tiempo acá. Entonces dice acá, perseverad en la oración. Ahora bien, aquí vamos a ver un tipo de oración. Creo que dentro del todo el tema, solo hay dos tipos de oración que vamos a ver. Uno es esta palabra que dice acá en Colosenses 4:2, perseverad en la oración. ¿Qué significa esa palabra oración? Vean, el primer significado es plegaria. Plegaria. ¿Y qué es una plegaria, mis amadas hermanas? Una plegaria dice ahí que es súplica ferviente. Vean, es una súplica, una expresión de deseo profundo dirigido a Dios, una manera de buscar guía, consuelo e intervención divina. Aquí ponemos el ejemplo. Necesito, por ejemplo, que Dios intervenga en esta situación y yo me voy a poner a orar nada más. Dios mío, por favor. Aquí dice que es una súplica ferviente. Y yo no sé si alguna vez les habrá pasado, pero a mí sí me pasó allá en Guatemala, y aquí no recuerdo, aunque sí me han parado los policías, pero no recuerdo llegar a este punto de suplicarle al policía. Allá en Guatemala, cuando yo regresé de acá de Costa Rica a Guatemala y empecé a manejar, mi licencia se había vencido y los policías me pararon como 3 veces, y cada vez que lo paran a uno pues hay un reporte, y me dice el tercer policía: míreme, esta es ya la 3.ª vez que lo paran y usted no tiene licencia, le voy a poner una multa. Y le supliqué, no sé cuál habrá sido mi cara, pero yo le supliqué algo que, si ustedes lo han hecho, suplicarle a alguien, a un policía, tal vez para evitar una multa, no es una palabra cualquiera, no es hágame favor, hombre, sí, hombre, apure, no, eso no es una súplica, es algo que viene de adentro. Y yo me imagino que hasta el rostro nos ha de cambiar, que el policía en esa oportunidad me va, ¿sabe qué? Lo voy a dejar ir, pero hágame favor y saque su licencia. O sea, ya tenía mi licencia, pero estaba vencida. ¿Qué creen que hice el otro día? Eso fue un día domingo, iba yo para la iglesia con mi mamá, mi familia, y al día lunes me fui a renovar mi licencia. Como es la vida, porque después de eso no me volvieron a parar otra vez. Amén. Pero les pongo un ejemplo para que sepamos qué es una súplica. Si yo necesito que Dios intervenga en mi vida, en la vida de alguien más, yo no puedo simplemente orar. Tengo que suplicar. Aquí tendríamos que buscar el significado de la súplica. Amén. ¿Qué es una plegaria? Es una súplica ferviente. Y miren, esta palabra ferviente o fervor a mí siempre me ha llamado la atención, porque en alguna oportunidad busqué el significado. Tenía la curiosidad de saber qué era ser ferviente. Y un significado que me recuerdo hasta el día de hoy, dice que es como cuando uno pone al fuego una olla con agua. Pues llega un momento en el que el agua está caliente, pero llega un momento en el que el agua está hirviendo. Y dice que esa palabra ferviente, eso significa como una olla con agua hirviendo. Y aquí dice que una plegaria es una súplica ferviente. Entonces ahí tenemos que aprender a identificar, mis amadas hermanas, si lo que nosotros hacemos es orar, o es una plegaria, o es una súplica ferviente. Amén. Yo las bendigo en el nombre de Jesús, pero a veces es lo que yo veo, lo que yo escucho. Ni siquiera las escucho orar, que también es otra forma de orar. Amén.
Pero eso es en la intimidad, mis amadas hermanas. En la iglesia es necesario que se escuche una iglesia avivada, una iglesia ferviente, una iglesia que de verdad se esté sintiendo, experimentando la presencia de Dios. Si ustedes quieren orar con su boquita cerrada, con un murmullo, háganlo. No estoy diciendo que no se pueda, porque sí se pueden. Son otras dos formas de orar, pero eso es en la intimidad. Amén. Cuando uno está, por ejemplo, hablando con su esposa, no se está gritando, amén, sino se está hablando. A veces se susurra uno ahí con el cónyuge. ¿Por qué? Porque es un momento en donde se está en la intimidad. Amén. Un susurro. No hace falta que yo le grite, amén, sino es algo que se habla uno al corazón y en amor. Amén. Y esto es lo que tenemos que aprender. Dice que la palabra oración, perseverar en la oración, también significa adoración. Entonces la adoración no es, como me decía alguien en una oportunidad, que a él le gustaban los coritos románticos. ¿Y cuáles son los coritos románticos? Le decía, esos que son bien lentos. O sea, eso no es solamente eso, la adoración. Vamos a adorar al Señor y empezamos con un canto de renuevan. Estamos perdidos en la adoración, pero bueno. Adoración, dice, es una entrega profunda de cuerpo, alma y espíritu hacia Dios. Y vean qué es lo que dice. No se limita a cantos, sino a un estilo de vida diario. Entonces la adoración, mis amadas hermanas, no es solamente un canto romántico en la iglesia, sino es un estilo de vida. Y un estilo de vida es a donde tú vayas, ahí puedes adorar a Dios con cada una de tus acciones, con tus pensamientos. Y eso es, lamentablemente, esta es una de las razones por la cual cuando la gente llega a la iglesia, no llega ferviente, llega puro leño o puro palo, ¿verdad? Mojado, y tiene que esperar que toda esa agua que lleva adentro, entiéndase, se seque, y para que el Espíritu Santo empiece a hacer su obra. No, ustedes y yo deberíamos de llegar al culto ya como un leño ardiendo, para que cuando nos unamos todos, eso se convierta en una gran llama que nada ni nadie pueda apagar. Pero muchas veces la gente llega al culto como un leño mojado, y llega como un leño mojado y se va como un leño más mojado todavía. Nada de presencia, y eso no podemos permitirlo. Amén. La palabra, esta oración, también significa orar fervientemente. Ya les puse un ejemplo de qué es la palabra ferviente. Dice, es una expresión profunda de fe, entrega, escuchen esto, y perseverancia. No son solo palabras, sino una actitud del corazón que refleja confianza y determinación. Hay veces, mis amadas hermanas, que estamos en los cultos, y llegar a un culto no significa sentir algo. No significa, hoy el culto estuvo bueno porque yo sentí esto. Hoy el culto no estuvo bueno porque no sentí nada. No, sino llegar a un culto, mis amadas hermanas, muchas veces hay que tener uno, como lo dice acá al final, determinación. ¿Para qué? Para que cuando la presencia del Señor descienda, si a mí me cuesta entrar a la presencia del Señor, pues yo voy a estar determinado, determinada, como lo hizo Jacob. ¿Qué decía Jacob? No te soltaré hasta que no me bendiga. Yo no me voy de aquí sin derramar una lágrima. Amén. Ves que miren esto, no sé cómo explicarlo, pero solamente quien lo ha experimentado puede entenderlo. Amén. La presencia del Señor automáticamente lo quebranta a uno. La Biblia dice que aquel sobre el cual la roca caiga será desmenuzado, dice, pero aquel que caiga sobre la roca será quebrantado. Entonces, una cosa es que yo caiga sobre Cristo, eso me quebranta, pero otra cosa es que Cristo caiga sobre mí, eso me despedaza.
Amén. Está hablando de adoración, pero también está hablando de juicio. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar nosotros? Caer en Cristo, caer sobre Cristo, caer sobre la roca. Eso nos quebranta. Pero si vamos al culto pensando en todo lo que no pudimos hacer durante el día, entonces nos va a costar mucho, mis amadas hermanas, llegar a tener intimidad. Amén. Un consejo que yo puedo darles, cuando ustedes, si por X o Y razón no tuvieron tiempo de orar durante el día en su casa, entonces cuando salgan de su casa hacia el culto, vayan orando en el camino, vénganse orando en el camino, suplíquenle al Señor, oren por el culto, oren por los hermanos, oren por nosotros. Quizás a veces no saben quién va a predicar, pues yo no sé quién va a predicar, Señor, pero úsala, amén. Y que cuando ya ustedes lleguen al culto, ya lleguen bien orados, yo les digo, en una etapa, y de eso me recordaba precisamente ayer, cuando era solamente oveja, porque ahora sigo siendo oveja y pastor. Estaba una etapa en la que a mí me bastaba entrar al templo para empezar a llorar. A mí me bastaba a veces que los de la alabanza tocaran la primer nota y ya empezaba a llorar. Y esos tiempos pues tenemos que recuperarlos, mis amados hermanos. Si ustedes han experimentado su primer amor en la presencia del Señor, gloria a Dios. Si no lo han experimentado, pues suplíquenle al Señor que experimenten ese primer amor, y es cuando llegan las decisiones de que uno lo deja todo por Cristo. Todo lo deja por Cristo, pero cuando todas las cosas se anteponen a mi relación con Cristo, es lo que la Biblia dice: arrepiéntete y mira de dónde has caído, porque has perdido tu primer amor. Pero que el Señor nos libre. La oración es una parte vital para el desarrollo del cristiano, que no debe ser una costumbre religiosa, sino más bien la oración tiene que ser un deseo de nuestro corazón, motivado por el Espíritu Santo para estar en comunión con el Señor. La Biblia nos invita a que oremos en todo tiempo. Y aquí está la cita que le leía, primera de Tesalonicenses 5, 17 al 19. Dice: oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Entonces, ¿por qué se apaga el Espíritu, mis amadas hermanas? Porque no se ora. ¿Por qué se apaga el Espíritu? Porque no se ora. Amén. Pero avancemos. Esta palabra que dice acá, oren sin cesar, es otra palabra griega, no es la misma. Y vean qué significa esto. Dice orar, suplicar, adorar y pedir. Ya voy a ir rápido porque ya se me fue el tiempo. La palabra orar significa suplicar. ¿Qué es suplicar? Vean, en la otra era, déjenme ver acá, plegaria, es una súplica. Pero aquí dice que esta oración es súplica. ¿Y qué es suplicar? Rogar con humildad. Y miren una vez más, y fervor. Expresa una necesidad profunda con la esperanza, vean qué tremendo, de recibir misericordia. O sea, cuando yo estoy suplicando, no estoy exigiendo. Ustedes se dieron cuenta el día domingo, los que se dieron cuenta, llegó una persona, ¿verdad? Al final del culto se me acercó y me estaba pidiendo dinero. Entonces vine yo y le dije, mire, yo dinero no le puedo dar. Y cuando yo le dije que no le podía dar, se enojó. ¿Y acaso no dice la Biblia? Me dice que tenemos que pedir y que ustedes nos tienen que dar. Sí, le digo, pero la Biblia también habla, le digo yo, de que nosotros tenemos que, como ministros, dar una palabra. Usted ya recibió una palabra en todo el culto, y si usted quiere, lo que yo puedo darle es una oración, pero dinero no le voy a dar. ¿Quiere que ore por usted? Bueno, imagine, eso no es suplicar, mis amadas. Una súplica es rogar con humildad. Y dice, y fervor,
¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a suplicar, pero me dijeron no. Bueno, pues no. No, es con fervor, insistir como aquella mujer. Imagínense qué tremendo, mis amadas hermanas. La Biblia habla de aquella mujer cananea o sirofenicia, es la misma, amén, de que tenía una hija que estaba endemoniada. Ella va con el Señor y le empieza a rogar, y los discípulos la callan y le dicen, cállese, ¿quieres que la echemos? Y el Señor le responde a la mujer que no le puede ayudar, lo estoy parafraseando, porque el pan con entendimiento de la liberación es para los hijos, no para los perros. Le digo, miren cómo la trató, con mucho respeto, pero le dijo, tú eres una perrilla, una perrilla. ¿Y qué le dijo la mujer? Hubiéramos sido nosotros probablemente, de peores lugares me han echado, o yo puedo conseguir otra persona. No, la mujer rogó con humildad y fervor, que todavía, a pesar de que la estaba tratando como una perrilla, como una cualquiera, como una perdida, la mujer todavía dice, sí, mi Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de la mesa de sus amos. Ok, ¿qué le dijo ella? Está bien. Si tú dices que yo soy una perrilla, está bien. Si tú dices que yo no soy hija, está bien. Aunque sea una migaja de pan, dame. Bien. Esa mujer estaba suplicando. ¿Y qué pasó? Ustedes y yo sabemos que el Señor se sorprendió de la fe de aquella mujer e hizo lo que le pidió. Amén. Entonces, cuando se habla de oración, una de las primeras cosas que tenemos que tener, y aquí lo dice, es humildad. Humildad. Yo no puedo llegar, mis amadas hermanas, delante de Dios a exigirle, y menos sabiendo si no estoy bien portado. Sobre todo, si no estoy bien portado, lo primero que tengo que llegar es a suplicar, como lo dice acá, ¿qué es suplicar? Rogar con humildad y fervor. Expresa una necesidad profunda con la esperanza de recibir misericordia. Ya después vienen los demás niveles, ¿verdad? Pero miren qué curioso, esta palabra, aunque no es la misma que la anterior, ¿verdad? También significa adorar. Aunque la anterior significaba adoración, pero esta significa adorar. ¿Y qué es adorar? Es más que orar, dice. Es una expresión de reverencia, gratitud y entrega. Y miren, si algo nos falta, mis amadas hermanas, es un poquito más de reverencia. Yo se los he dicho en más de una oportunidad. Está bien, mis amadas hermanas, cuando ustedes lleguen al templo, está bien, salúdense con el hermano, con la hermana que ya está ahí, pero después de saludarse, pónganse a orar. No que qué es lo que yo he escuchado y he visto, entran al templo, se saludan y se empiezan a reír. Está bien también, no digo que esté mal, amén, pero primero lo primero. Si yo entré al templo, lo primero que tengo que hacer es postrarme y darle gracias a Dios porque me guardó en el camino. Amén. Ya después, si quieren saludar, saluden, y si no les dio tiempo saludar porque se pusieron a orar, pues salúdense cuando termine el culto. ¿O qué otra cosa he visto? Que llegan, saludan y mientras que el culto empieza, se meten al celular. Hombre, aprovechen cada instante que están en el templo, no es de todos los días. Entonces, si 2 horas vamos a estar, que sean las mejores 2 horas de mi vida, que yo salga de ese templo con la convicción de que llegué y le di todo al Señor, todo lo que tenía para dar, y recibí todo lo que Él tenía para darme. Y cuando llegue y regrese a mi casa, no soy el mismo pastor que llegó, sino soy una persona diferente. Y así con cada una de ustedes, mis amadas hermanas. Y por último dice acá que la palabra orar, esta que estamos hablando, es pedir. Pues miren, dentro de la oración también tenemos que pedir. Pero no podemos ponernos a pedir si lo que yo necesito es suplicar, si lo que yo necesito es rogar, si lo que yo necesito es adorar. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender en el nombre de Jesús. ¿Qué es pedir?
acto de fe y confianza, donde se presentan peticiones a Dios con humildad y esperanza. Amén. Entonces esto también es algo que hemos perdido, mis amadas hermanas, las famosas peticiones, y tenemos que retomarlo. Alguien me dijo a mí, y la gloria es para Dios, mis amados hermanos, pero se los quiero comentar, de que mi esposa y yo, no me estoy comparando con nadie, que Dios me libre, pero así fue como me lo dijeron. Sí somos pastores genuinos. ¿Y por qué? Le dije, porque yo he escuchado, me dice, sus prédicas, y he escuchado que aunque no me congrego con ustedes, no se congregan en ningún lado esta persona, pero ustedes oran por mí. Y sí es cierto, esto lo hacíamos cuando estábamos allá arriba en la calle de Carbonal, pero nos pasamos para abajo y dejamos de hacerlo. Amén. Entonces vamos a reabrir, mis amadas hermanas, esos papelitos, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, dentro de esos papelitos, tal vez peque por omitir a alguien, pero ahí estaba escrito el nombre del papá de hermana Meli. Yo cuando leía Rolando Herrera, no sabía exactamente quién era, porque no lo conocía. Ya después me dijeron que era el papá de hermana Meli, pero seguía sin conocerlo. Después lo conocí, y para honra y gloria de Dios, ¿en donde se congrega ahora hermano Rolando? En la iglesia con nosotros. Amén. Entonces todo eso tenemos que recuperarlo. Entonces, si ustedes, se los digo desde ya, tienen alguna petición, mis amadas hermanas, lleven sus papelitos. Los martes tenemos que levantar ese culto de los martes, se tiene que levantar. Yo no sé cómo vieron ustedes el culto ayer, pero para mí el culto de ayer fue algo muy glorioso. Y son cultos, mis amadas hermanas, que esos cultos tienen que ser muy valorados. Gloria a Dios por cada culto, pero el culto de oración no puede ser menospreciado. Los cultos de los martes, han habido cultos en donde solo mi esposa y mis hijos y yo hemos estado. Nadie más ha llegado. No vamos a entrar en detalle el por qué, pero no crean ustedes de que es casualidad, de que los cultos de los martes es cuando más se ora, pero cuando menos gente llega. Amén. Definitivamente el enemigo pelea, mis amadas hermanas, para que la gente no ore. Y en el nombre de Jesús tenemos que pedirle al Señor que esos cultos se levanten, que sean los cultos en donde más gente haya. Y repito, si tienen alguna petición, lleven sus papelitos a partir de mañana a la iglesia y vamos a estar orando. Si la petición es oración por alguien, como lo hicimos al principio, lleven sus papelitos y ahí vamos a estar. Quien presida el culto va a estar orando, o en algún momento se va a orar por esas peticiones. ¿Hasta cuándo? Hasta que, como lo hemos estado viendo, la respuesta llegue. A mí ya se me fue el tiempo, mis amadas hermanas, y ni siquiera he llegado al desarrollo, pero voy a tratar de darlo lo más rápido que pueda, porque ya no puedo quedarme con estos temas, porque nos quedan 2 temas nada más. 3 nos quedan, pero en 2 miércoles tenemos que dar los 3 temas, y el curso de doctrina básica número 1 termina. El domingo tenemos que hacer el examen. Si a mí se me olvida, por eso no lo he hecho, llevar la hojita, aunque sea lleven una hoja ustedes, mis amadas hermanas, y recuérdenme por favor, porque no lo he hecho, porque no me ha dado tiempo imprimir la hojita. Eso quiere decir, es un comentario que leo acá, que lo que vale delante de Dios no es el lugar donde se haga, ni la postura externa que se adopte, sino más bien la intención sincera del corazón. Orad sin cesar, dad gracias a Dios por todo y no apaguéis al Espíritu. Ok. Vean, pues voy a ir rápido a partir de acá para terminar el tema. Salmo 24:3 dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias, el de corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni ha jurado con engaño. Ese recibirá la bendición del Señor y justicia de Dios, del Dios de su salvación.
Vamos a avanzar. La oración es para presentarnos ante el Padre para hablar. La oración, mis amadas hermanas, no tiene que ser solamente un acto religioso. Así como ustedes hablan con su esposa, con un hijo, con un amigo, con su pastor, con su pastora, igual pueden hablar con Dios. Amén. Miren, por ejemplo, nosotros acá, me refiero a allá en Guatemala, mejor dicho, la mayoría de gente se trata de usted. Y a nosotros, en la cultura guatemalteca, nos enseñan, ¿verdad? De que si yo le voy a hablar a una persona mayor, a alguna persona con autoridad, de usted, nada ni de tú ni de vos. De vos se le trata a los amigos y de tú a una persona que más o menos se le tiene confianza, pero de vos a los más íntimos. Pero el usted es una muestra de respeto, ¿ok? Y si vamos a hablar con los argentinos, ellos le dicen a Dios vos, porque los argentinos así hablan. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque tenemos que acercarnos con Dios con confianza. Entonces, la oración es para presentarnos ante el Padre para hablar. Amén. Hechos 10:9, ya no voy a leer todo porque se me va el tiempo. Dice que Pedro subió a la azotea para orar con el Padre, ¿verdad? Porque acuérdense que en ese momento Jesús ahí estaba. Amén. Seguimos. No debe ser rutina, sino una necesidad del corazón. La oración no debe ser rutina, sino tiene que ser una necesidad del corazón. Ya no voy a leer todas las citas, solamente el versículo 18 de Efesios capítulo 6. Con toda oración y súplica, orar en todo tiempo. Miren, este es otro tipo de oración en el Espíritu. Otro día hablaremos de ella. Vamos a avanzar. Lo que podemos hacer a través de nuestro lenguaje, idioma, pero en ocasiones se puede hacer en el lenguaje del Espíritu y en otra lengua, sin necesidad de proferir palabra, ya que el llanto, gemido o el silencio pueden convertirse en una oración de alto nivel espiritual. Amén. Pero eso, como repito, es en la intimidad de nuestras casas. ¿Se imaginan ustedes en la iglesia? Hermanos, vamos a orar. Y que lo único que se escuche es un silencio. Amén. Primera de Samuel 1:10. Aquí colocamos un ejemplo de lo que les acabo de leer. Bueno, ya no voy a leer todo, mis amadas hermanas. Primera de Samuel 1:10 al 13. Leo el 12 nada más. Dice: y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca. Pero Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces ahí nos damos cuenta de que sí, hay un momento, hay un tipo de oración que sí se puede hacer así, con la boquita sin pronunciar palabra alguna. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí Ana no estaba en un culto. Sí, estaba en el templo, pero estaba nada más ella y Dios. No era un culto. Mis amadas hermanas, nuestros cultos tienen que ser cultos de avivamiento. A menos que el Señor nos ponga un sentir, ¿verdad?, de hacer silencio, pues eso será otra cosa. Pero de lo contrario, nuestros cultos tienen que estar avivados. Por eso les decía yo, van a venir, ya está cerca el retiro de damas, van a venir, por lo menos van a haber 4 predicadores diferentes. Y yo no me imagino, mis amadas hermanas, que alguno de los predicadores digan amén, o están conmigo, o me están escuchando, o denle una ofrenda de palmas al Señor. No. La iglesia de Grecia tiene que ser una iglesia avivada. Que si hay un rema que alguien que está dando, ustedes digan amén, digan gloria a Dios, una ofrenda de palmas sin que nadie se los pida. Métanse, mis amadas hermanas, a cada tema. Yo sé, lógicamente, que hay que prestar atención, pero muchas veces ese prestar atención se siente como que solo el predicador está ahí y la gente ni atención le está poniendo. Entonces, la iglesia de Grecia tiene que ser una iglesia avivada. Amén. En donde el predicador se sienta contento de llegar ahí
a predicar, y como se los decía ayer, y que no nos tenga que estar arreando, que no nos tenga que estar diciendo qué vamos a hacer, qué no tenemos que hacer, sino que la iglesia sea avivada en el Espíritu. Amén. Ok, avancemos. Romanos 8:26. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debieran. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Isaías 26:16. Oh Señor, en la angustia te buscaron. Escuchen esto. Apenas susurraban una oración cuando tu castigo estaba sobre ellos. Debemos tener la seguridad que Dios escucha las oraciones de los justos. Dios dice en su palabra que escucha la oración de los justos, es decir, los justificados por Cristo Jesús, los pecadores hechos justos. Proverbios 15:29. El Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. Salomón construyó un templo a Dios y le pidió que en ese lugar fueran escuchadas las oraciones del pueblo, y Dios le respondió y le declaró que su oración y súplica había sido escuchada. Primera de Reyes 9:3. Y el Señor le dijo: he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Vean esa cita. Le vamos a tomar una captura y ahí se las voy a mandar para que la atesoremos, mis amados, mis amadas hermanas. Amén. El rey Ezequías estaba enfermo. Oró a Dios que lo sanara, y él le contestó que había escuchado su oración y había visto sus lágrimas y que lo había sanado. Segunda de Reyes 20:5. Ya no voy a leer todo. Dice acá: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, te sanaré. La oración aprovecha ¿para qué aprovecha la oración? Para mantener comunión con Dios. Dios indica que no debemos estar afanados por nada y que todo lo que nos preocupa debemos comunicárselo a Él mediante la oración. Esta es la cita de la que les hablaba ayer. Filipenses 4:6. Por nada, escuchen, nada estéis afanosos. Antes bien, aquí está la palabra, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Esta versión lo dice un poco diferente, pero básicamente lo que muestra es que no tenemos que estar afanados por nada, pero tenemos que orar por todo. ¿Para qué más sirve la oración? Para buscar la voluntad de Dios. Pedro le explicó a la iglesia la necesidad de encontrar un sustituto por Judas. Bueno, al final ellos oraron, y en medio de la oración Dios les habló y les dijo que tenía que quedar Matías. Hechos 1:24. Y habiendo orado dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido. Y sabemos que el Señor escogió a Matías. Obtener fortaleza. ¿Para qué más sirve la oración? Para obtener fortaleza. En este pasaje se nos habla acerca de aquel que tenga sufrimiento debe acudir por medio de la oración a Dios para recibir fortaleza y ánimo. Santiago 5:13. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga oraciones. Amén. ¿Para qué más sirve la oración? Para pedir auxilio. Amén. Vamos a ir nada más a la base bíblica. Ya no voy a leer los comentarios. Segunda de Crónicas 32:20. Pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron sobre esto y clamaron al cielo. Y el Señor envió a un ángel que destruyó a todo guerrero valiente. Vamos a dejarlo ahí. ¿Para qué más sirve la oración? Para interceder por los hermanos. ¿Qué dice Romanos 15:30? Dice: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo,
y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Vean qué tremendo. Para que sea liberado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. ¿Para qué más sirve la oración? Para obtener limpieza. Salmos 32:6 dice: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso que todo santo, dice, ore a ti en el tiempo en el que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Bueno, he terminado, mis amadas hermanas. Amén. Así que yo espero en el nombre del Señor, aunque el tema es doctrinal, pareciera más un devocional, y que el tema nos sirva con lo que hicimos ayer en el culto y con lo que estamos haciendo hoy y con lo que vamos a continuar haciendo en los cultos que vienen, para que oremos, mis amadas hermanas. La iglesia de Grecia, Dios la va a levantar, pero Dios no va a levantar solo a los pastores, Dios va a levantar a la iglesia. Pero esa iglesia tiene que, cada vez que oremos, se tiene que levantar un clamor, que no haya necesidad que mi esposa o yo le digamos, abran su labio. Como se los he dicho, yo no les pido que nos pongamos a gritar. En algún momento ustedes se van a dar cuenta, sí les voy a decir, o mi esposa les va a decir, hermanos, esto es para que guerriemos. Y cuando uno está guerreando, no se pone, ay Dios mío, que se haga tu voluntad si quieres. No, cuando uno está guerreando, uno toma autoridad, mis amados hermanos, y empieza a reprender, empieza a echar fuera, y eso no se puede hacer con la boca callada. Cuando vemos que el Señor hizo varias liberaciones, una voz audible. En muchos casos le dijo, en algunos casos le dijo al demonio que se callara, otros que saliera, pero en todos los casos abrió su boca. Amén. Entonces la guerra espiritual no se hace con la boca callada, y tampoco podemos ponernos a hacer guerra espiritual, con mucho respeto, si les cuesta orar, les va a costar el triple o el doble echar fuera demonios. Entonces tenemos que empezar por lo básico, orando. Vamos a ver qué tema, aunque ya el Señor ha puesto 3 temas en mi corazón, pero este de la oración es muy importante. Amén, amén.